Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos nuevamente al espacio de pensamientos incómodos. Para inscribirse a conexión vía Facebook Live Ávila. En este momento nuestro programa Pensamientos Incómodos es un esfuerzo que hacemos desde la red interuniversitaria por la paz, Red Paz y el colectivo de investigación social Ávila. Hoy nuestro tercer programa del ciclo Asambleas Populares en Colombia. En este conversaremos sobre las relaciones entre las asambleas populares y los diálogos vinculantes. Para nosotros es un tema tremendamente interesante por las tensiones, por las maneras como dentro de las organizaciones nos hemos relacionado con las dos cosas. Y saludamos de manera cordial a quienes nos acompañan hoy en este espacio. Nos emociona decir que hoy estaremos recapitulando dos asuntos que son de suma importancia para el momento de construcción política en lo que nosotros nombramos como desde abajo, por el que estamos pasando como pueblo y que tiene que ver con la búsqueda de propuestas para la construcción de tejidos de vida digna, esperando que podamos consolidar esfuerzos que nos movilicen hacia los cambios sociales y transformaciones necesarias y urgentes que, como todos sabemos, a nivel humanitario necesita nuestra región, nuestra población colombiana, nuestra región latinoamericana. Durante este espacio de hoy, entre las 6 y las 7:30 aproximadamente, estaremos conversando con Germán Duncancio Jiménez, su compañero docente de Derechos Humanos, editor general de la revista CEPA y participante del equipo de la coordinación e impulso de la Asamblea Nacional Popular Distrital. También estará con nosotros el compañero León Vallejo Osorio, compañero maestro, en este caso el Comité de Solidaridad con los Sectores en Conflicto, Osiel Zapasco Quintero, y también está con nosotros el compañero don Alejandro Vergara, del Congreso de los Pueblos Antioquia. Con ustedes hoy en la moderación Edison Villa, y vamos a escuchar a nuestros invitados respondiendo unas preguntas que hemos ido elaborando cavilando y esperamos que sus aportes también en nuestras redes sociales y por el chat del Facebook. Nuestros compañeros pues hablarán, conversarán a partir de dos de preguntas y después estaremos socializando las preguntas que nos encontremos en el camino después de escucharlas. Entonces, para empezar con Leo, muchas gracias por aceptar esta invitación. De lo que hemos aprendido con nuestros invitados, invitadas en los programas pasados, hay varios que queremos conversar con ustedes, en especial pues contigo, por la inquietud que nos genera esto de las asambleas populares y los diálogos vinculantes. Quisiéramos saber estos dos espacios, estos dos escenarios que son nuevos para la política desde el pensamiento crítico, desde abajo, desde la izquierda, nuevos en el sentido de que salen a la escena pública por estos tiempos, pero que nosotros sabemos que esto se ha hecho desde todos los tiempos con diálogo, buscando los diálogos, buscando ser escuchados, buscando tener voz. Y que las asambleas populares, pues las personas que hemos participado en las organizaciones sociales y populares, pues las hemos utilizado como un escenario muy, muy especial para escucharnos entre nosotros y para pulirnos políticamente, pero también para hacer propuestas. Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué le apuesta cada espacio y políticamente cómo es más conveniente proceder en esa relación? Entonces, Leo, te escuchamos, puedes abrir tu cámara en este momento y te escuchamos, compañero. Bueno, no, un saludo fraternal y un abrazo a los compañeros, un enorme agradecimiento por la invitación. Sí, hay que hacer unas precisiones y recordar algunas cosas.
Lo que hoy se denominan asambleas populares y en la dinámica en la que están, cómo se han venido construyendo, digamos, últimamente, pues tienen una historia, como tú lo acabas de decir, reciente en medio del llamado estallido social. Obviamente que históricamente hay y ha habido y habrá muchos desarrollos de asambleas populares que le apuntan, pues por un lado a la expresión de las masas y por el otro lado a la organización de las masas. Pero para este caso, ¿cómo es el proceso? Pues todos recuerdan que la cosa empezó en medio de la movilización de la lucha. Se citó un evento de emergencia en Bogotá, se hizo la reunión en Bosa y allí de una manera muy concreta y prácticamente para el mes, inmediatamente se convocó con ese nombre de Asamblea Popular en Cali, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que llegar allá fue una cosa heroica, que el Estado intentó que la gente no llegara, pararon los carros en el camino, los buses, detuvieron gente, bloquearon, bueno, hicieron todo lo que sea, pero la gente en Cali no dieron los espacios necesarios, ni el rector de la universidad, ni el alcalde, ni desde la gobernación, nadie. Entonces, hubo una especie de toma, o una especie, no, una real toma, pero con unas características muy especiales de la Universidad del Valle, y ahí se desarrolló esa asamblea popular. Obviamente, ¿cuál era la perspectiva? Pues mirar cómo se organizaba, cómo se le daba un proceso a ese asunto de la explosión social en la que se estaba, porque lo que se empieza a pensar es que no es solamente la movilización y que hay que crear unos nexos, unos lazos, y se empieza a pensar en qué tiene que ver eso con la construcción de un poder desde abajo, para decirlo de alguna manera. Allí al finalizar, sí hubo unos matices de posiciones que entendían que era un espacio de concertación. No lo dijeron abiertamente, pero estaba en el ambiente. Entonces, contra la concertación y las posibilidades que siempre ha tenido el Estado de utilizar figuras corporativas, que es la cooptación de los dirigentes y de las organizaciones de las masas para ponerlas a su servicio. Entonces, ahí se abrió un espacio de discusión y de presión muy clara. Entonces, desde ahí quedó definido ese asunto. Bueno, han pasado muchas cosas, no tenemos el tiempo de hacerles la reseña aquí, pero ustedes la tienen en la cabeza. Y entonces ahora aparece, bueno, en esa discusión aparece la palabrita vinculante. Pero allí vinculante, ¿qué quería decir? Que se vincularan las posiciones que se estaban moviendo en el conjunto y en los diferentes sectores, y que eso se vinculara a la movilización y al proceso de organización. Ese era el sentido de vinculante. Ahora, en las condiciones actuales, hay un proceso en el cual lo que llaman vinculante hay que empezar a mirar de qué se trata. Entonces, nosotros acabamos de venir de una reunión nacional de los COSOLES, de la coordinación de los comités de solidaridad con los sectores en conflicto, y no hablamos directamente de esto que estamos moviendo aquí, pero sí estaba en el trasfondo de la discusión. ¿Qué se dijo? Bueno, nosotros no tenemos por qué hacer el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento del Estado, del gobierno. Hay mucha gente que tiene esperanzas, esa es la palabra. Algunos dicen ilusiones, yo prefiero decir esperanzas, en el gobierno de Petro y en cosas de esas. Pues, pero la práctica, la realidad, la práctica como criterio de verdad, irá mostrando el carácter de eso, las limitaciones y hasta dónde puede avanzar esos procesos. Pero lo que queda claro es que
Nosotros no tenemos por qué hacer el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es una herramienta del Estado actual. Es una herramienta que el gobierno utiliza para dar el cumplimiento. ¿Y cuáles son los ejes del Plan Nacional de Desarrollo? Pues los dictámenes de la OCDE, los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, bueno, de todas esas herramientas, en una perspectiva que hay ahorita en medio de la crisis, en donde la carreta pues que se ha echado es que hay que crear condiciones de inversión porque si no la crisis se aumenta, y de que pues para crear esas condiciones de inversión hay que lesionar, y hay una orientación específica que es la reorganización de la fuerza de trabajo. La perspectiva es clara: no se pueden seguir pagando salarios que dependan de negociaciones colectivas, no se pueden respetar las organizaciones tipo sindical, cosas de esas. Esa es una orientación específica que hay en el mundo. Ahora, los nexos que sectores tienen en este momento con, por ejemplo, con las posibilidades de la socialdemocracia internacional y en particular de las incidencias europeas, para decirlo de alguna manera, pues son claras en esa perspectiva también. Entonces, ¿a nosotros qué nos corresponde? Sencillo y simple: hacer el análisis de la situación, mirar cuáles son las necesidades que tenemos, cuáles son las exigencias que vamos a hacer, y eso es lo que tenemos que plantear: exigencias, no concertación, no la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo que vincule. Ahí el problema del vinculante es, ¿qué significa vinculante? Vinculante es estar en el Estado, y entonces viene la otra posibilidad que seguramente la vamos a discutir ahora, que es el problema entonces qué tiene que ver eso y cómo se construye realmente el poder popular, cómo se expresan las organizaciones de las masas, bueno, ese tipo de cosas. Yo dejaría hasta ahí como para abrir la discusión. Muchas gracias, Leo. Nos gustaría también en esa misma perspectiva escuchar a nuestro maestro, compañero Germán. Germán, ¿nos escuchas bien ahí? Sí, estoy escuchando bien. ¿Me escuchan bien a mí también? Sí, te escuchamos muy bien, Germán. Bueno, gracias, felicitar pues y reconocer por la iniciativa de estos diálogos, de estas voces, saludar a nuestros compañeros Edison, Edward, Eliezer, que veo aquí en pantalla, y a León. Y digamos también como en esta primera ronda, si es que está pensada así la metodología, me permitiré como ubicar como algunos antecedentes, digamos, de la ANP, de la Asamblea Nacional Popular, y unos escenarios en el marco de la lucha de clases, que es, digamos, el referente de análisis y crítico propositivo, digamos, a la luz del cual ubico la existencia o el proceso mejor de construcción de Asamblea Nacional Popular. Un quiebre histórico, un hito que yo ubicaría para no ir tan lejos, tiene que ver con los 90 y 91 en nuestro país. La Constitución del 91, que valga decir, es una constitución eminentemente garantista, garantiza todos los derechos y como tal la saludamos y la respaldamos. Sin embargo, a su vez también es la patente de corso de toda la implementación del modelo neoliberal. Entiéndase, privatización de esos derechos, de los DESCA, derechos económicos, sociales y culturales. Y me remito allá al 91 porque ahí el debate es un escenario que es sin duda la derecha, la extrema derecha nacional, si puede existir clase nacional, que no, mundial, digámoslo mejor, con toda esa herencia, digamos, fascista, de asentamiento principalmente terrateniente en nuestro país. Primer escenario en esa disputa que digo de la lucha de clases. Segundo escenario, el ya mencionado, el liberal progresista, socialdemócrata, con mucho auge en el eje anglosajón y centroeuropeo sobre todo.
Y la tercera, digamos, la visión nuestra desde lo popular, de la Asamblea Nacional Popular. En ese orden de ideas, en ese marco, digámoslo así, comillas, triunfa esa solución intermedia. La solución que plantea democratizar el capital, un capitalismo blando, bonachón, un poco el estado cefalino de bienestar, versus toda una visión, digamos, popular, revolucionaria de izquierda, que se afincaría, digamos, en los procesos de Asamblea Nacional Popular, toda vez que lo que plantea no son solo reformas, no son ajustes al modelo neoliberal y a la Constitución del 91, válida ella, la Constitución, sino unas transformaciones estructurales que son lo que crean el conflicto y, digamos, a la agudización de la lucha de clases. En ese sentido, entonces, la Asamblea Nacional Popular en sus orígenes, por lo menos en ese hito histórico, en ese quiebre e hito histórico que estoy planteando, gana, digamos, la correlación de fuerzas de la posición, no sé, de centro, centro derecha, centro izquierda, no sé si existan los centros. Hay dos grandes polos, digamos, de confrontación, de explotación del trabajo, de explotación de la naturaleza, y el polo, digamos, popular, el polo revolucionario, con los jóvenes, los feminismos, los diferentes feminismos, el feminismo popular y demás. Si eso es así, digamos, si se me permite ese elemento de antecedente, pudiéramos decir entonces que ese campo de la lucha de clases queda zanjado parcialmente o temporalmente mejor definido o asumido por esas visiones y esas prácticas socialdemócratas que entran en pugna con el primer gran sector de clase, el fascismo en nuestro país, la extrema derecha, terrateniente, paramilitar y demás. Así las cosas, ese tercer bloque, el bloque popular, el bloque de asamblea, digamos, de una nueva legislación, de legislar desde lo popular, un poco en clave de lo que plantea los compañeros y compañeras de Congreso de Pueblos, legislar desde lo popular, legislar desde abajo, legislar desde los territorios, legislar desde los afro, campesinos e indígenas, mujeres, jóvenes y demás, digamos, no es que entre en receso, sino que hay una correlación, digamos, que no le favorece, hay una amplia dispersión del movimiento social y popular, precisamente por esa andanada política de la socialdemocracia y por toda la incentivación de la extrema derecha en cabeza del asesino mayor que ha tenido nuestro país en 2 periodos presidenciales y en 2 títeres que ha puesto, incluyendo el del gobierno pasado. Dicho en otros términos, la Asamblea Nacional Popular es entonces el polo de resistencia, el polo de construcción del poder popular. Estoy describiendo o estoy caracterizando la Asamblea Nacional Popular, es el polo, no es un aparato, no es un elemento burocrático de delegados, sino es la asamblea del pueblo, la asamblea popular que legisla sobre sus intereses de clase, sobre sus intereses territoriales, sobre sus intereses culturales. Transcurren esos 30 años y, como ya se mencionó acertadamente, en lo que se conoce como el paro nacional o estallido social y demás, es una categoría que nos toca discutir, un poco lo de multitudes de Negri. Preferimos, digamos, lo de las visiones de nuestra América, latinoamericanas, de Atilo Borón y demás, desde lo popular, desde la clase, digamos, de los trabajadores, incluyendo obviamente los trabajadores agrarios y demás. Ese sería, digamos, una inicial caracterización de 3 grandes bloques y este sería el bloque popular, el de la Asamblea Popular. No solo las 2 grandes reuniones que hemos hecho, ahí convergen de 3.000, 3.500 personas aquí en el Claretiano, en Bosa, Bogotá, en la Universidad del Valle. Esas serían, digamos, como los hitos también, digamos, de
composición del movimiento popular, pero vuelvo y digo, no concebida como un aparato vertical, burocrático, que dictamina la nueva legislación en nuestro país. La construye, es un proceso de construcción que va de la mano, dos caras de una misma moneda, de la construcción de poder popular, de la construcción del poder de los trabajadores, del poder de los campesinos, del poder de abajo. Esa es la Asamblea Nacional Popular. Un proceso integral, complejo, holístico, digamos, que da cuenta de construir otro país, otra legislación, otra, digamos, distribución geopolítica. Digamos, es arbitrario plantearse la división de departamentos que hay actualmente. Eso no da cuenta, digamos, de los procesos de producción y de circulación de las mercancías y demás. Entonces vemos, digamos, en la Asamblea ese faro, esa perspectiva, digamos, de construcción de la utopía, quienes la validamos, de construcción de otro país, de otro poder, del poder popular, del poder del pueblo. Ese fue un gran intento. Está, digamos, ahí el acumulado, está latente. No es el capricho de alguno de nosotros que quiera convocar una nueva tercera asamblea. No, eso tiene que ser producto de todo el trabajo de base, de todas las formas de organización que de por sí tiene la gente. No es imponerle a la gente un nuevo discurso, un nuevo aparato, sino por el contrario, incentivar sus propias formas político-organizativas con base obviamente en sus reivindicaciones e intereses. Me permito entonces hacer esta primera aproximación sobre caracterización de la ANP, a la espera pues de sus preguntas y de los otros compañeros panelistas. Te agradecemos, Germán. Te agradecemos porque fue, digamos así, de manera muy directa la caracterización. Nos queda muy claro qué es lo que ha pasado y en qué estamos caminando. Eduardo, también quisiéramos conocer tu perspectiva sobre cómo invocar esta relación, asambleas populares y diálogos vinculados. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, compañero Edison, compañeros panelistas, muy buenas tardes. Un poco me quiero referir a este primer bloque de preguntas en el siguiente sentido. El momento histórico que nos demanda viene planteando varias crisis al interior del sistema. Y una de ellas es una crisis en función de la democracia y de la participación política de la sociedad en las decisiones que le atañen. Y en este ejercicio de la crisis que ha venido teniendo tanto el modelo como la sociedad en su conjunto, pues se ha sabido desenvolver de manera muy clara y concisa, pues la construcción de asambleas en términos generales. Asambleas que permiten recoger la mayor expresión de ideas y de afinidades y de intereses y de necesidades de los sectores poblacionales en función de garantizar rutas comunes y objetivos comunes de construcción de país, construcción de sector, según el ejercicio de interés. En ese sentido, la Asamblea hoy, ante una crisis de representatividad supremamente profunda que tiene la democracia, podríamos considerar el término para el caso que concibe la democracia burguesa, pues las asambleas se han servido de mecanismo para recoger grandes consensos y recoger grandes acuerdos para definir destinos de cosas, ¿cierto? Y en ese sentido, y ese es como el punto en común que tienen las asambleas populares y los diálogos vinculantes, que son formas de participación democrática más abiertas,
más plurales, que permiten una amplitud de múltiples expresiones, pero que claramente también tienen objetivos y fines diversos y diferentes según su convocatoria. Eh, ya los compañeros ahora manifestaban y caracterizaban muy bien la Asamblea Nacional Popular, producto de todo este proceso de movilización social que se generó en los últimos años en Colombia. Y también vemos que el nuevo gobierno viene intentando implementar también la construcción de figuras de asambleas y diálogos regionales en función de garantizar la participación plena de amplios sectores en función de los intereses del momento, ¿cierto? Sin decir son buenos o malos, no, es una participación amplia. En ese sentido, los dos escenarios cumplen una función: ampliar, la participación social, y el ampliar la participación social obedece en términos del momento histórico también a una realidad, a una necesidad. Incluso podríamos decirlo de la siguiente manera: obedece a un pacto de dos Colombias en los que se han puesto a confluir voluntades para generar otro marco de relacionamiento social en el país. Y planteando esto, quiero hacer como tres pequeños planteamientos, buscando tratar de dilucidar un poco el momento histórico y un poco las perspectivas de la situación en democracia de las asambleas populares. El pacto histórico como propuesta de país que ganó en las elecciones, tiene tres grandes, a grosso modo, tres grandes elementos de unidad, de acción. Un primer elemento grueso, grande, es la recuperación del Estado Social de Derecho, ¿cierto? Es garantizar en el marco de las funciones de un Estado liberal, garantizar la participación democrática de algunos sectores. Y en esto pues hay toda una convergencia con sectores liberales, que no necesariamente es el liberalismo como partido político, sino el liberalismo como corriente ideológica de pensamiento. Hay una gran confluencia con esos sectores liberales frente a la garantizar, recuperar el Estado Social de Derecho en todas sus formas y expresiones. El segundo, que tiene que ver con la corriente progresista, casi que en Latinoamérica, y es un poco la intención de superación del modelo neoliberal, en el que ya hay claros ejemplos en Argentina, en Brasil, o sea, hay claras visiones frente a superar el modelo neoliberal, hacia dónde nos podría conducir en términos de otro modelo. Y no estamos hablando de la superación del capitalismo, sino del modelo económico productivo, y eso es necesario tenerlo claro también. Y hay un tercer matiz dentro del pacto histórico, una tercera corriente, que es la corriente de izquierda, que viene planteando este marco de articulación y de unidad de acción en función de generar un gobierno de transición que permita tener unas condiciones y unas garantías para poder superar estructuralmente los problemas que tiene la sociedad, y si eso implica plantear un cambio de sistema, pues plantearlo, pero todo vendría como
en su debido momento y situación. En ese sentido, también hay que plantear de que la primera Asamblea Nacional Popular que se concibe en el marco del paro nacional también tenía otro apellido y era la Asamblea Nacional Legislativa y Popular, en la que se planteaba también la necesidad de manera efectiva recoger un pliego y construir plataforma alrededor de un pliego, pero también se planteaba la necesidad de avanzar en la construcción de legislación popular, es decir, que los pueblos mandaten y legislen y que la figura de gobierno, sea cual fuera, pues obedezca el mandato popular. Y en ese sentido cierro haciendo el planteamiento de que tanto matiz hay desde los sectores populares frente a la construcción de un gobierno popular, como de la necesidad del gobierno nacional de ayudar sin cooptaciones, dejando eso muy claro, ayudar sin cooptaciones en la consolidación de lo que podríamos denominar el poder popular, que es de manera clara, como lo planteaban los compañeros ahora, la capacidad soberana de los pueblos y de los territorios de determinar el destino de sus territorios en sí mismo y del destino del futuro de sus gentes. Entonces dejaría como por ahí este primer planteamiento. Muchas gracias, compañero Eduardo. Asimismo, vamos a empezar de atrás para adelante en el orden de la palabra, teniendo de acuerdo que está un poquito mal la voz y va así. Pensando en la perspectiva del poder popular, existen los dos escenarios y en este momento los dos escenarios están andando, en algunos territorios están andando juntos. O mejor dicho, hay asambleas populares que están construyendo diálogos vinculantes, como propone el actual gobierno. En esa manera de hacer de algunos territorios en su autonomía y también de algunos, así como tú lo nombraste, algunos procesos organizativos en su autonomía, se busca tener algún tipo de incidencia. La pregunta sería, ¿cómo se puede incidir unos diálogos vinculantes que, como decían los dos maestros, tanto Leo como Germán, hay cosas que vienen ya muy amarradas en la política que hemos conocido como la política convencional tradicional de Occidente y donde el margen de maniobra es mínimo. ¿Cómo se podría articular o se está articulando en las asambleas esa búsqueda de poder popular, de no perder poder popular desde los diferentes niveles barriales, comunales, desde los municipios? Empiezo contigo, querido Edwin. Bueno, frente a este segundo bloque, creo que es importante mantener también claras como las características que poseen las asambleas en su naturaleza. Las asambleas son soberanas, ¿cierto? Ese es un primer elemento que es necesario tener en cuenta en el desarrollo y construcción de asambleas. Y como soberano, entendemos también de que solamente depende de qué tan empoderadas estén las comunidades de la construcción de estos espacios, en que estos espacios en sí mismos puedan garantizar su soberanía y ejercer soberanía en los territorios. En ese sentido, es necesario entender también que hoy el tejido social, hoy las organizaciones sociales y populares vienen
con un peso histórico encima supremamente fuerte, producto de una política de Estado que ha claramente determinado el movimiento social casi que como el enemigo interno del país. Y en esa política de Estado que esperamos el nuevo gobierno pueda garantizar alguna incidencia para superar esa política de Estado, eh, eh, las organizaciones sociales y los procesos populares han sido históricamente fuertemente golpeados en Colombia. No podemos reconocer territorios donde los procesos sociales de manera tranquila y pacífica puedan sostener ejercicios de participación política y de incidencia en sus territorios sin que el conflicto armado de una u otra manera incida o coarte expresiones legítimas de movilización y de organización popular. Hoy este nuevo gobierno esperamos que garantice la organización de las comunidades, garantice el respeto por la vida de los liderazgos sociales y políticos que se conciben y se construyen en los territorios, que se garantice la participación política de los liderazgos en los territorios para poder garantizar un fortalecimiento del tejido social y un fortalecimiento de las expresiones organizativas que puedan pensarse de manera autónoma, de manera soberana los territorios y puedan claramente incidir en la participación política del gobierno, ¿cierto? Es una gran tarea, ¿cierto? Es una gran tarea, es un gran reto también para el gobierno nacional. También reconocemos de que desmontar la estructura paramilitar de la noche a la mañana no es asunto fácil, no es tarea tampoco que se resuelva ya, pero en el mediano plazo sí aspiraríamos desde los movimientos sociales que esas condiciones poco a poco sean superadas para poder garantizar la participación y la organización plena de las comunidades en el desarrollo de proyectos de vida de los territorios. Y en ese sentido, hoy las asambleas populares, volviendo nuevamente a la participación democrática en los territorios, deben de empezar a converger y a confluir de manera efectiva en garantizar exigencias, en garantizar temas de interés común de las comunidades, pero también deben de garantizar la movilización social y la participación fehaciente y efectiva en reivindicar y en exigir derechos y en exigir cambios en la forma de participación del gobierno y en reformar y cambiar elementos estructurales del Estado para poder avanzar a lo que algunas personas llamamos el estado de transición que garantice las transformaciones reales y efectivas del sistema, ¿cierto? Dejo por ahí. Muchas gracias, querido. Germán, ¿tú qué tienes que decir en este sentido? Te repito la pregunta. ¿Tú crees que es posible que se incida desde el escenario de las asambleas populares en los diálogos vinculantes propuestos por el gobierno? Así concretamente, ¿tú qué dirías? Si es concreto, sí. O sea, esa sería la respuesta. Pero si Bueno, quiere, pues amplío la explicación. ¿Cómo podría incidir? Sería la
También puede ser. Pues son dos procesos relativamente distintos, pero que tienen cosas en común. Ya las mencionaba Edward, por ejemplo. Uno es la participación. La diferencia de lo que se trataría es de ubicar alcances y limitaciones, similitudes y diferencias. Los diálogos regionales vinculantes están planteados para que la gente indistintamente dé sus opiniones. Ahí hay dificultades de metodología, digamos, vinculante, no se sabe entra o no en el plan de desarrollo, quién decide eso. Entonces, pues sí es muy bueno, usted participa y yo decido, o cómo es. Sí, digamos, hay una limitación, no, digamos, yo no lo cuestiono ni planteo, digamos, deficiencias o que no sirve, no, tiene sus alcances y limitaciones en el marco de esa opción liberal, progresista, o si se lo prefiere, socialdemócrata, que ya expliqué. Entonces, digamos, en ese sentido están bien pensados, bien intencionados, pensados e intencionados, ¿sí? Pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. El diablo siempre se mete por las rendijas, ¿no? por los detalles, ¿sí? Entonces ahí el vinculante es ¿qué? El carácter decisorio, ¿qué se decide? ¿Qué entra y qué no entra al plan de desarrollo? ¿Cuál es el presupuesto para cada uno de los ítems que logre plasmar lo que entra en ese plan de desarrollo? ¿Quién decide eso? ¿Cómo se decide? Lo ideal sería que las comunidades decidieran también el manejo, la asignación, manejo del presupuesto, o sea, la plata. Pero eso no es así, digamos. Hay, digamos, una estructura vertical, piramidal, y está planteada en clave de modelo de desarrollo. Entonces, el plan de desarrollo no va a cambiar el modelo de desarrollo. Está planteado para hacer desarrollos o política pública de ese modelo de desarrollo a través del plan de desarrollo. Eso es como una claridad que es necesario tener. Por lo tanto, esos diálogos regionales vinculantes pues tienen esa limitante. Lo vemos con buenos ojos, creemos que sí, que la Asamblea Nacional, como también se caracterizó o intentó puntualizarse, no como un aparato, no como un partido, sino digamos como el ágora, la asamblea, la de la discusión y planeación de las decisiones del presente y futuro de la sociedad colombiana, en el caso que nos ocupa en nuestro país, deberá entonces hacer otro tipo de planeación que no esté solo circunscrita al modelo económico actual y al plan de desarrollo que implementa ese modelo. Entonces nosotros entenderíamos que la viabilidad de un nuevo plan de desarrollo, de otro plan de desarrollo, estaría dado si, solo si se plantea un nuevo modelo económico, unas nuevas relaciones sociales y unas nuevas relaciones de producción, sin propiedad privada o al menos propiedad mixta. ¿Sí? El papel del Estado no sería simple regulador, entre comillas, sino la realidad es que está al servicio de las clases dominantes, hegemónicas, que manejan el Estado a través del gobierno o mediante el gobierno. La Asamblea, por lo tanto, sería un hito distinto, una ruptura frente a esa concepción, repito, vertical, de relación de producción neoliberal, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí hay que hacer una visión tangencial en ese sentido. Eso no obsta, no quita que sí, compañeros y compañeras de los territorios que estén vinculados a los grandes eventos, a las grandes momentos en las que hemos hecho asamblea, pues claro que participen en eso, pero ahí no está ni clara la metodología, es una metodología enredada, dicho por la gente que ya ha estado participando ahí, y está en veremos difuso, en veremos etéreo, eso de vinculante, toda vez que no se sabe quién decide qué entra y qué no entra, y vuelvo y digo el presupuesto para eso. Pues la respuesta a la pregunta es sí, se debe tener relación, sí, se debe participar, pero se debe mantener autonomía e independencia
de los procesos asamblearios, no sujetarse ni a este ni a ningún otro gobierno, a no ser que fuera ya el gobierno del poder popular. Muchas gracias, Germán. En esa perspectiva que plantea Germán, que no existe ningún mecanismo de participación que implique que directamente sea la población, o sea, las personas que participan, quienes tomen decisiones sobre los presupuestos, pues le preguntamos a León qué piensa él de esto, cómo incidir desde los procesos que se, digamos así, que se nombran como asambleas populares en los diálogos vinculantes y qué incidencia se puede tener allí. León, te escuchamos, puedes prender tu cámara. Bueno, a mí, espérate, a ver. Ay, esa camarita está enredada. Parece que ahora sí. Bueno, yo creo que es muy importante hacer unas precisiones, partiendo de algunas afirmaciones, sobre todo de planteamientos que ha hecho el compañero Germán, y unas alusiones a las que ha hecho Edward también. Lo primero, sí, estamos en medio de una enorme crisis del capitalismo, que no es una crisis aquí del país, y que como toda crisis, y pues hubo por allá un judío alemán que aportó muchísimas cosas al proceso y nos dio las herramientas para entender lo que sucedía en la sociedad. Él explicó que el origen de la crisis del capitalismo está en la caída de la tasa de ganancias, así de claro. ¿Y de dónde salen las ganancias? Pues de la explotación de los trabajadores. El capitalismo no está hecho para satisfacer las necesidades de nadie, ni siquiera de los ricos. Lo que pasa es que los ricos tienen con qué. Pero el objetivo no es satisfacer las necesidades, ¿no? El objetivo del capitalismo es acumular, 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 acumular. Que si para acumular hay que acabar con los territorios, acábenlos, eso da plata. Que no vayan a dañar el río porque no, eso da plata. Que no construyan esa represa, que eso se va a caer. Eso da plata, antes de que se caiga ya la plata se ha recogido. Entonces, en esa lógica de acumulación, entonces hay una enorme crisis y hay unas orientaciones que son eso que algunos llaman, comillas, políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son las medidas concretas que sujetos individuales y colectivos hacen en el intento de salir de la crisis, y desde el lado de allá de los dueños de todo, de los que manejan todo, pues el horizonte es muy claro, pues de esas políticas públicas. Como dicen por ahí, entre más nos jodan, pues lo que decía Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo decía, a nosotros nos interesa que el capitalismo no siga, pero que mientras siga nos jodan lo menos posible. Y para los capitalistas lo que les interesa es que el capitalismo siga y que mientras siga, pues acumular lo más posible. Entonces, en esa lógica, nosotros, pues lo que hemos venido señalando es que hay unas medidas que se están tomando. Y entonces el otro punto que yo creo que hay que aclarar, muy importante, es que este Estado es un Estado capitalista, un Estado burgués, que lo han administrado unas u otras fracciones, más, menos reaccionarias, más ultras, menos, bueno, etcétera. Pero aquí las decisiones fundamentales, etcétera, se toman desde allí. Como lo decía Germán, esos son los que desarrollan los planes nacionales de desarrollo. Esas cosas van para allá. Bueno, en esa perspectiva, entonces, el asunto viene a la arenita concreta. ¿Qué hacer frente a esas medidas que se toman? Pues la única manera es resistir, no hay otra, ¿no? Entonces, hay unas políticas que se están tomando. Y hay un punto que me parece que es necesario aclarar también. Es el problema del manejo y de la organización de las masas. ¿Cuál es la característica esencial del fascismo? Del fascismo.
una cooptación y organización de las masas a su servicio, las camisas pardas, las camisas negras y otras camisas. Entonces, la organización de las masas puestas a su servicio, no solamente en todos los procesos paras y cosas de esas, sino al servicio de esa reproducción del capitalismo. Y la cooptación de esas masas para ponerlas a su servicio. Eso se llama corporativismo. Y el corporativismo, y lo que caracteriza al fascismo no son las botas altas y ciertos tipos de pistolas, sino justo esa manipulación, esa organización, ese control que se ejerce sobre las masas. Ese corporativismo, hay unos nexos con otras concepciones corporativas como son las concepciones de la socialdemocracia. La concepción es la misma, el Estado es neutro, la concepción es la misma, los intereses fundamentales no son los intereses de la clase o de las clases, sino intereses que están por encima. Por eso todos le tenemos que servir a eso. Entonces me parece que si eso es lo que va a organizar a la gente, pues estamos enredados. Ahora, sí, históricamente las masas se organizan, resisten, luchan, y en la explosión social, que han llamado explosión social, yo recuerdo una noticia que pasaron en un noticiero de esos, perdonen la redundancia, entonces había una carretera cerrada, no era simplemente una calle en Bogotá, sino por allá en territorios, y los carros no podían pasar, y entonces estaban solicitando pasar. Y entonces se reúne un grupo de campesinos que estaban ahí al frente, a un señor de cierta edad con sombrerito, con tal, se reúnen y entonces deciden dar la alternativa, el paso, no sé qué. ¿Eso qué es? De alguna manera es un ejercicio de un poder concreto allí. Pero no es solamente ese tipo de poder, es la organización de la producción. Entonces yo creo que lo que se está abriendo es una muy importante y clave discusión, que es esta: ¿cómo se construye el otro poder? Si el poder se toma, si se transforma, si entonces el Estado es neutro y depende de quién esté allí, funciona. Es eso. Y entonces ya la pregunta concreta es esta: hay unos planes nacionales de desarrollo que están a contravía de nuestros intereses. Entonces los tenemos que resistir, así de claro, hay que resistirlos. Pero para resistirlos, ¿qué hay que hacer? Es poner sobre el tablero las que son nuestras exigencias, las que son nuestras necesidades, y exigirlas. No es, como decía de alguna manera Germán, es diga, todo el mundo dice y ustedes dicen y yo decido, pues que es el esquema que funciona. Ahora, repito, hay muchas esperanzas, ni siquiera estoy utilizando la palabra ilusión, muchas esperanzas en el gobierno de Petro en particular, pero es la realidad concreta la que va a decir hacia dónde, cómo avanza eso, cuáles son las limitaciones históricas concretas que hay y cómo se van a desarrollar esos procesos, esas luchas, pero lo que necesitamos es organizarnos y organizarnos con independencia de clase. Y desde luego, de todos los sectores de clase que están metidos allí, que pues son no solamente los trabajadores, los proletarios, los campesinos, sino también campesinos medios, algunos sectores también que están en el territorio medio, para decirlo de alguna manera, y que están siendo vulnerados por unas políticas que están al servicio de. Entonces, eso hay que precisarlo y me parece que sí, hay una enorme posibilidad para avanzar y para construir conjuntamente lo que tenemos que construir y poner sobre la mesa muchas de estas discusiones y de muchos de estos procesos. Me parece que eso sería unos elementos que habría que enfatizar. Muchas gracias. Gracias a ti, Leo. Sí,
pues para que vamos cerrando, esta última ronda, nosotros siempre cerramos con propiciando un comentario esperanzador, no sé qué pensar, esperanzador, de impulso, o un mensaje en perspectiva sobre los retos organizativos que tenemos, los procesos populares, sociales, de carácter sindical. Les invitaría a los tres compañeros invitados a que vamos cerrando con un comentario en esa tónica de nuestros retos o pensamos que puede ser en perspectiva de lucha organizativa. Entonces, Germán, si tú nos quieres colaborar, ¿qué comentarios te surgen en función de lo que sigue? Entendemos que hay muchas asambleas populares, pero que hay una Asamblea Nacional Popular que tenemos en perspectiva y tenemos también un seminario preparatorio en perspectiva. En esa lógica, un comentario así de impulso para ello. Te escuchamos, Germán. Gracias. Como tres ideas fuerza para terminar, digamos, con el comentario esperanzador. Una primera, digamos, en la perspectiva que plantea León, en efecto, sí se requiere, digamos, resistir y sobre todo organizarse, sin duda, como lo plantea León, toda vez que el capitalismo no se va a caer solo. Habría tres elementos fuerza para comprender la posibilidad de un cambio de relaciones de producción. Estamos en una crisis civilizatoria, está en crisis todo el modelo actual, pero ese no se va a caer solo. Digamos, hay crisis energética, crisis alimentaria, etcétera. Digamos, puede haber un colapso, ¿sí? Que no es solo el tema de la economía y la subida del dólar y demás, no. Hay, digamos, una explotación, una sobreacumulación, tanto de mercancía como de capital, y no hay la suficiente circulación por ellos mantener los altos niveles de ganancia especulativa y demás del capital financiero. Entonces, no se cae solo, hay que tumbarlo. Primera condición. Segunda, me disculpan el esquema, hay que plantear, hay que construir una nueva propuesta que emerja también de forma integral, ¿okay? Compleja, holística e integral. Es decir, que toque los aspectos no solo económicos, sí, también la centralidad puede ser económica en las relaciones de producción, en las relaciones de propiedad, pero que dé cuenta de la cultura, dé cuenta de los intereses, que emerja esa propuesta de país, esa propuesta de poder popular. Y tercero, sigo en el esquema y cierro el esquema, el sujeto social, los sujetos sociales, sujetos y sujetas, ¿sí? Pero no me gusta esa palabra. Digamos, el motor de la clase social, la conciencia de clase política y demás, organizada, no aparateada, sino organizada, que implemente, que planifique, implemente y desarrolle esa nueva propuesta que avisora esa construcción. Tendería uno que esa parte político-organizativa serían órganos de poder, construcción de órganos de poder que obviamente pueden salir de esas asambleas, de cabildos populares, de ollas comunitarias, de verbenas, etcétera, de todo el fervor espontáneo, pero histórico a su vez, de organización de las masas, ¿eh? El sujeto social de la revolución, los órganos de poder de trabajadores, y yo avisoro en términos esperanzadores esa posibilidad, dado que el capitalismo, como ya también se dijo, no puede resolver los problemas de la humanidad. Está condenado a llevarnos a la miseria y a la debacle total. Sí, solo sí, emerge ese nuevo poder, esa nueva propuesta político-económica y cultural, y el sujeto organizado, podremos tener, digamos, una perspectiva real de cambio a mediano plazo, y esa hay que construirla hoy, aquí y ahora. ¿Sí? También, como dijera Mesaros y Luxemburgo,
es, digamos, el tiempo de las luchas, el tiempo de construcción del proceso socialista. Yo vería un mensaje muy esperanzador, más allá de la ortodoxa, en ese sentido de que la agudización de la lucha de clases deberá posibilitar el quiebre del capitalismo y la emergencia de una sociedad digna, de una sociedad socialista y demás. No sé, Edison, si eso se trataba o... Muchas gracias, Germán. Muy interesante estas invitaciones esperanzadoras. Igualmente le pedimos a León, también en esta lógica de los retos que tenemos como procesos organizativos, tú, tú propones sí, para impulsar. No, ¿No? le voy a pedir a Germán que me permita afirmar lo que acaba de decir. Bueno, pero yo creo que eso se sintetiza en dos cosas, o tres cosas importantes. La primera, sin organización no podemos avanzar. Nos tenemos que organizar. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de organizaciones. Hay organizaciones de las masas o en las masas que tiene que ver justo con esto de las apuestas de las asambleas nacionales y otros procesos de construcción de poder, históricamente definidas y con diferencias que se han construido también en la historia de la humanidad. Eso es lo primero. Entonces, sin organización no hay absolutamente nada. Dos, si no hay conciencia, y conciencia en el terreno ideológico, pero también en el conocimiento de la realidad. Pues es el conocimiento de la realidad lo que permite definir cómo vamos, para dónde vamos, etcétera, etcétera. Ese es el otro problema sustancial. Entonces necesitamos organización, pero necesitamos conocimiento, necesitamos pensamiento, para decirlo de alguna manera. Pero el tercer punto es la movilización, las formas en que históricamente se han afrontado y la sociedad ha avanzado. Es decir, todo el mundo tiene que reconocer cómo se pasó del feudalismo, por ejemplo, al capitalismo y la lucha que hizo la burguesía revolucionaria en su momento. Que la toma de la Bastilla no fue cualquier pendejada. Y eso que fue solamente un símbolo. Cuando se tomaron la Bastilla y no había nada que tomarse, un edificio con 3 o 4 presos y cosas de esas, pero fue un símbolo muy importante del proceso, ¿no? Pero ha habido otros procesos anteriores, es decir, la historia ha estado hecha por eso. Entonces, y lo otro pues es esa construcción del poder sobre la base de la organización y sobre la base del conocimiento y sobre la base de la lucha y de la resistencia y de los procesos que hay, pues se tienen que articular. No pueden ir unas cosas por un lado y por otro lado otras. Y obviamente tenemos que hacer una unidad. Yo con yo solito, nosotros aquí, ustedes allá. La única diferencia entre nosotros y ustedes es nosotros los de abajo y ustedes los de arriba. Pues eso es lo que hay que potenciar. Y yo sí creo que hay un mensaje esperanzador. La historia camina para adelante. Lo que pasa es que a veces hay procesos en espiral, pero la espiral, las cosas se devuelven, pero cuando vuelven a subir, cuando avanzan en un nivel superior. Así haya habido retrocesos. Entonces esa espiral hay que empujarla y el mundo va para donde va y la sociedad va para donde va y esto no se para, esto es dinámico, esto es, bueno, creemos en la historia y la reivindicamos y la asumimos, además. Muchas gracias, León. Eduardo, escuchamos a ti también en lógica de estos retos esperanzadores. Claro, quiero plantear 3 cosas. La primera, a la sociedad en general, organizarse. Sin organización social y política es supremamente difícil lograr los cambios que requiere la sociedad. Sin organización social y política es difícil superar el estado de inequidad que tiene la sociedad
y el absurdo al que el capitalismo nos ha llevado, de dejar de concebirnos como seres humanos vivientes, sintientes, y concebirnos como mercancías. Y frente a organizarse, a las organizaciones, creo que es una tarea primordial hoy superar el grupismo y superar el gueto y entender y asimilar que es necesario generar formas organizativas que permitan la participación real y efectiva de la sociedad. Un segundo elemento es que a la sociedad es necesario avanzar en la comprensión de la realidad, avanzar en la comprensión del momento histórico que estamos viviendo y asumir un compromiso con la transformación de esa realidad, pero también a las organizaciones sociales y políticas es necesario superar el dogma y superar el dogma en función también de poder ponernos en sintonía con este momento, con este nuevo momento que estamos viviendo. Y un tercer y último elemento tiene que ver con la acción política consciente y organizada de la sociedad, que nos permita superar el marco de la resistencia y poder empezar a discutir de manera real, práctica y efectiva la vocación de poder que necesitamos para garantizar otra sociedad que sí es posible, y que sí es posible y que estamos en la deuda y el deber histórico de garantizar que así sea. Dejo por ahí. Gracias, compañero Eduardo. Y muchas gracias a todas las personas que puedan acceder, que están accediendo en este momento a esta transmisión. Muchas gracias a Germán, a León. Sabemos que son personas igual que Eduardo, que sacan el tiempo para compartir con nosotros su sabiduría que han ganado a través de las luchas. Y invitamos a las personas que nos escuchan a nuestro próximo programa, el próximo martes. Les estaremos enviando por distintas formas, distintos canales, de cómo sería esa dinámica. Entonces, dejamos ahí. Sí, compañero, claro que sí. Es como una información breve y concreta, y es que cómo mantenemos la llamita de las asambleas, es decir, de los procesos político-organizativos de la gente, ¿no? Los que hay, los espontáneos. Está. Aquí estamos planteando en este momento una asamblea distrital nacional, pues, de la ANP, y vamos a hacer un seminario temático sobre las condiciones de la región de Bogotá y la región Cundinamarca. El 5 de noviembre, preparatorio de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Distrital, a su vez preparatoria de una Asamblea Nacional. Entonces, digamos, como informar que seguimos en sintonía, que en la medida de lo posible de los diferentes territorios, ciudades, departamentos, se promuevan reuniones, seminarios para ir concretando la propuesta política, temática y programática de la ANP. Gracias. Muchas gracias a ti, Germán, y muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Estamos en contacto. Hola, hola. Germán. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Estamos en contacto, que estén muy bien. Como digo en otras partes, se reciben regaños. Un abracito para todos.
bien. Hasta luego.